Hello everybody, today we're going to continue with the work in the book. For this reason, I'm going to start showing my screen. And we're going to start with these 2 pages of the book. Buen día con todos, vamos a continuar con el trabajo de nuestro libro. Por lo tanto, estoy compartiendo la pantalla, vamos a empezar. So today we're going to practice the reading skill, finding for a specific information. The apostrophe S for possession or contraction, and also transportation. Estos son los temas del día de hoy. Tenemos la destreza de la lectura, encontrar información específica, el apóstrofe y la S para ya sea la posesión, para indicar posesión, o para las contracciones en inglés, y también transportation, que es transporte. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Match the types of transport with pictures A, E on page 35. Este es el primer ejercicio del día de hoy y nos dice lo siguiente. Une los tipos de transporte con las imágenes de la A a la B. Aquí están las imágenes A, B, C, D, E. Bike. Bike means bici. Okay, so bike is with B. Bike is with taxi, of course, is the same taxi in Spanish. So taxi is with A. Bus. Bus is the bus. The same one is D. Car. The car is E. Carro. And the subway means metro. The subway, el metro. So it is with C. I'm going to repeat. Bike, bicicleta, taxi, el taxi, bus, el bus, car, carro, subway, metro. Okay? Very good. Let's move on. In English, we have, not only in English, but also in Spanish, we have different means of transportation. Do you know what a mean of transportation is? Is the way in which we travel from one place to the other. Tenemos nosotros muchos medios de transporte, ¿cierto? ¿Pero qué es un medio de transporte? Es un vehículo, por decir así, mediante el cual nos transportamos de un lugar a otro. ¿Sí? Tenemos aquí entonces by bike, por bici, en bici, by boat, boat, en bote, by bus, en el bus, by car, en el carro, por carro, by ferry, this is like the barco, by ferry, by motorcycle, en moto, by plane, en avión, by taxi, en los taxis, by train, en los trenes, by truck, estos son camiones, on foot, a pie, on the subway, en el metro, podemos decir también underground, es lo mismo, o metro, ¿sí? Subway, underground, o metro. 3 different ways to say it. 3 maneras distintas de decirlo. So now I'm going to play the recording and please try to listen after each one of the phrases. Voy a colocar el audio 2 veces, por favor, ustedes escuchan y repiten. (4.6) 1, By bike, 2, by boat, 3, by bus, 4,
By car. 5, By ferry. 6, By motorcycle. 7, By plane. 8, By taxi. 9, By train. 10, By truck. 11, On foot. 12, On the subway. On the underground. On the metro. We're going to listen one more time. Vamos a escuchar una vez más. 4.6, 1, By bike. 2, By boat. 3, By bus. 4, By car. 5, By ferry. 6, By motorcycle. 7, By plane. 8, By taxi. 9, By train. 10, By truck. 11, On foot. 12, On the subway. On the underground. On the metro. Right, so those were the means of transportation. Esos son los medios de transporte. Now we have different cities have different names for the underground trains. In New York, I go on the subway. In London, I go on the underground. In Sydney, I go on the metro. Si nos dimos cuenta, para decir el metro, tenemos tres formas, ¿no? Subway, this one, underground, y metro. It depends a lot of the city that you live to use each one of them. Depende mucho de la ciudad o del lugar en el que se encuentre para utilizar cada uno. En New York le llaman subway. En Londres, underground. En Sydney, metro. Right? Let's continue. It says, match the types of transportation in the box with the pictures. We have to put in here the different names. Tenemos que colocar aquí, según corresponda, debajo de cada imagen. Tenemos truck, taxi, subway, ferry, train, plane, boat, y motorcycle. ¿Por qué vía va cada uno? Entonces aquí vamos a colocar el truck, que es el camión, porque el camión va por the road, carretera, the road. Also the taxi, el taxi también. The motorcycle, la moto, motorcycle. Here we have the ferry, no, I'm sorry, the train, the subway. In here, the ferry, the boat, in here, in the air, the plane, por el aire, el avión, the plane. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, yes. So we have road, we have land, air, and sea. Tenemos esos tres medios, ¿no?
por tierra, por mar y por aire. Complete the sentences with the correct types of transportation and by or on. I go, you have a bike to the train station, then I go. Okay, we have to complete. Vamos a completar entonces. With some means of transportation, we have to use by, and with others, we have to use on. Con algunos medios de transporte utilizamos el by, mientras que con otros el on. ¿La vimos, no? Entonces, I go to the train station. A la estación del tren. 1, 2, okay. So I go by bike and busy, by bike, to the train station. Then I go, voy en bicicleta a la estación de tren. Then I go, luego voy on metro, el metro, downtown, hasta el centro de la ciudad. After that, I go on foot, a pie, se dice on foot, no by foot, sino on foot, to the office, a la oficina. Lucia va by taxi, in taxi, to the airport. Al aeropuerto se va en taxi. Then she goes. Here, in some places, they say by and in others on. So we're going to put by plane, en avión. Pero muchas veces también le dicen on, ¿no? Tenemos que estar pendientes. To New York. After that, she goes downtown on the metro, on the subway. It looks like a subway. Parece un metro. What is, oh no, maybe it's a train. Maybe, a lo mejor es un tren, ¿no? A train. Oh, by car. To Boston, by my brother Scott, by motorcycle. To go by a ferry to Provincetown. Let's check. Vamos a ver qué tal nos fue. Okay. Bye. It was a metro again. Acá era train. I thought it was the metro. It was by train. And in here, it was on metro. Okay. The other way around. Estaba al revés. But the rest is correct. El resto está muy bien. The rest is corrected. It's very good. Let's go back. And in here we have, look at the pictures and the title of the text on page 35. Guess the answer to the questions, read the text quickly and check. Vamos a ver aquí las imágenes de la lectura y vamos luego a contestar. Now we have different means of transportation. Tenemos algunos medios de transporte. Oh, wow, we have a map. Tenemos como un mapa. At different times, in different places, distintas horas y distintos lugares. What the city is about? What type of transportation is it about? Allá nos pregunta aquí de qué se trata la ciudad y de qué tipo de transporte o medio de transporte estamos hablando. ¿Sí? Bueno, entonces vamos aquí. The city is about, let's look for it. So tenemos que leerlo, chicos. Bien. Okay, look.
Look at the pictures, vemos las imágenes. Mhm. Okay, in the previous exercise, it was not on by bike, it was on bike, right? On bike. But in some cases, they say by bike too. Y dice on bike, pero también así dicen by bike. A ver, dice aquí on bike. Vamos rapidito viendo. No, aquí no. Ah, gets on bike, on bike. On bike, okay. What city is it about? What city is it about? ¿Qué ciudad es? Is it about? Look, New York. It is about New York. Se trata de New York, ¿no? New York. It is about, se trata. It is about New York. What type of transportation is it about? ¿De qué medio de transporte se trata? It's about bikes. It's about bikes. The time we read to on bike, on bike, on bike. La mayor parte del tiempo que estuve leyendo, bueno, leyendo rápido, on bike, vimos, ¿no? On bike, on bike, on bike. It's about bikes, es sobre las bicis. Let's see what's it about. Vamos a ver entonces, tenemos aquí, chicos, finding a specific information. We sometimes need to find specific information in a text. Read the questions carefully to see what information you need to find. Find a place in the text which has this information and read it carefully. Don't worry if you don't understand every word. Dice encontrar información específica. Información específica. Vamos a la lectura. Algunas veces, dice, necesitamos encontrar información específica en un texto. Lee las preguntas cuidadosamente para ver la información que necesitas encontrar. Encuentra el lugar del texto que contenga esa información y léela cuidadosamente. No te preocupes si tú no entiendes cada palabra. When you have to look for specific information, first of all, you need to know what you are going to find and the place in the text that you are going to find it and read it carefully. Como nos dice aquí, tenemos primero que ver qué cosa. Las preguntas, qué es lo que tenemos que encontrar. Hacemos lectura en el texto, en dónde está, y leemos esa información cuidadosamente. This is finding specific information. Esto es encontrar información específica. Three, read the skill box, then find information in the paragraph about Emily in the text to complete the first line of the chart. Bueno, dice aquí, lee el cuadrito de la destreza, ya lo leímos. Luego encuentra información en el párrafo acerca de Emily en el texto para completar la primera línea del cuadrito. A ver, Emily dice, lives where, ¿dónde vive? Harlem. Which job? ¿Qué trabajo? Works work, ¿en dónde trabaja? Entonces, vamos a ver, dice Emily, which job, ¿qué trabajo? Where, ¿dónde, no? Emily, dice, look, Emily, tenemos que encontrar en qué lugar del texto está. First, the questions, which job does she have and where does she work? ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Qué trabajo tenía? ¿Y en dónde trabajaba? Entonces, bueno, eso vamos a ver. Encontramos, leemos rápidamente. ¿Dónde dice Emily? Ajá, aquí, ¿verdad? Ya. Ya. Dice, at Grand Central Station, Emily Adams from Harlem, gets on bike number 0827. Emily's office is downtown Manhattan. La oficina de Emily es
en el centro de Manhattan. She's a designer. Ella es una diseñadora. Why does she use city bike? It is fast, she says. Okay, so she works in downtown in Manhattan. En Manhattan. Bueno, entonces en el texto nos dice que ella trabaja en Manhattan. ¿Ya? Siempre recordando la información que nos piden. ¿Qué trabajo? Designer. Es diseñadora esta chica. Designer. So, here we have completed the first one. Hemos completado la primera línea. Now we have. Now find the information about the other people in the text and complete the chart. Dice, encuentra la información de las otras personas en el chat. Y, perdón, en el texto y completa el chart. O sea, el cuadrito, este cuadrito de aquí. Ok, we have Dan, Megan, and Walter. Yeah. Dan, Megan, and Walter. Dan, Megan, and Walter. Vamos entonces a anotarlos. Dan, antes que nos olvidemos. Megan and Walter. Dan, Megan, and Walter. Okay, Dan, Megan, and Walter. Let's see. Look. Dan Percy, an office worker, trabajador de oficina. This is home in Soho. He gets on bike 0827 and goes to work in the financial district. Okay, he's an office worker. Financial de oficina y trabaja en Financial District. Megan, vamos a buscar a Megan. Megan is a waitress on the Lower East Side. Megan is a waitress. Camarera, waitress. Lower East Side. Encontrando. Walter, Dr. Walter Hart gets on bike 0827 and gets home to his apartment in Midtown. He works nights at the hospital on First Avenue. Es un doctor, es a doctor. En el hospital on First Avenue. Right? So here we have the answers. I'm going to take them a picture so I can remember them. Voy entonces a tomarle una fotito para poder completar el chart. So I'm going to show in here the incomplete chart. Voy entonces a completar aquí el cuadrito. Vamos. Okay, so a Harlem, which job? Designer, right? Era diseñador. Designer. Where? Manhattan. Dan, let's see. Dan. Vamos entonces a ver, aquí yo anoté Dan. ¿Cuál era el trabajo de Dan? Dan. Office worker. Office worker. Where in the financial district. And the last one, it was Megan. She was a waitress. Where in the lower east. Walter, he was a doctor. And he worked at the hospital of First Avenue. And un doctor en First Avenue.
Okay. Very good. So here we have the job and the place in which the person works. Tenemos el trabajo y el lugar en el que trabaja. But we forget about the place in which the person lives. So Dan, he lives in Soho. Megan, she lives in Brooklyn. And Walter, well, Walter, I don't remember. Let's see. Walter, sorry. Okay, here we have the text. Aquí tenemos el texto. Walter, he works. Okay. Dr. Walter. It does not mention the place, but we have the map. No dice el lugar como tal, pero tenemos el mapa. So maybe in East River. A lo mejor in East River, right? East River. Vamos a colocarle East River here. Right? And here we have our chart completed. Tenemos aquí nuestro cuadrito ya terminado. Now we're going to read, vamos a leer. I'm going to read in English and then I'm going to explain what it says in Spanish. Voy entonces a ir leyendo en inglés y luego voy a ir diciendo lo que dice en español. So please pay fully attention. Presten mucha atención. A morning in the life of bike 0827. New York is famous for its yellow taxis and noisy subway, but a lot of people also travel by city bike. The city's blue public bikes. New Yorkers make 14 million trips a year on city bikes. Who uses them and why? We follow on bike for a morning to find out. Dice, una mañana en la vida de una bicicleta, de la bicicleta 0827. Nueva York es famoso por sus taxis amarillos y sus metros muy bulliciosos, pero muchas personas también viajan por city bike, que es por bicicleta básicamente. La ciudad, las bicicletas en la ciudad pública son de color azul. Los neoyorquinos alrededormente hacen 14 millones de viajes al año en estas bicis. Pero ¿quién las usa y por qué? Dice, vamos a seguir una de estas bicicletas en la mañana para descubrir. And here we have it. Lo tenemos aquí, ¿no? And we want to find out how many people use this bike. Queremos ver cuántas personas usan esta misma bici, ¿no? For bike 0827, it's sure to be a busy afternoon, evening, and night. Para la bicicleta 0827, de seguro, pues va a ser una tarde muy ajetreada, en noche, toda la tarde y toda la noche. 7:45 a.m. A las 7:45 tenemos Dan Betsy, an office worker, leaves his home in Soho. He gets on bike 0827 and he goes to work in the financial district. I usually go by subway, Dan says, but the weather is beautiful today. A las 7:45 se embarca Dan Betsy. Es un trabajador de oficina que deja su casa en Soho y se va en la bicicleta 0827 y va al trabajo que es en el distrito financiero. Usualmente voy en metro, dice Dan, pero el clima está hermoso el día de hoy. Then, vamos a ver qué pasa luego. What time? ¿Qué hora? Ok. Well, first it was 7:15. Antes de Dan, parece que hay alguien más. At Grand Central Station, Emily Adams from Harlem gets on bike number is 0827. Emily's office in downtown Manhattan. She's a designer. Where does she use city bike? It is fast, she says.
Antes de las 7:45 ya se había subido Emily Adams, había agarrado justo esta bici en el Grand Central Station. Dice que, bueno, ella agarró justamente la bicicleta 0827 para ir a su oficina en la ciudad, en el centro de Manhattan. Es diseñadora. ¿Por qué usa las bicis? Porque es más rápido, dice ella. At 8:30, a las 8:30, Megan Chan from Brooklyn gets off the East River Ferry. Megan's a waitress on the Lower East Side. The bike's cheap, she says, but drivers in New York are crazy. A las 8:30 se sube en la misma bicicleta Megan Chan de Brooklyn, que pues dice que sale justamente del río del este y se ha venido en ferry, pero como ella es una waitress is like mesera, en donde en the Lower East Side, dice que le sale más económico desde ahí, desde donde llegó, ¿no? Por el ferry, agarrar la bici porque es más barata. Dice, pero dice que los conductores en Nueva York están locos. Then at 9:30 a.m., Dr. Walter Hart gets on bike at 0827 and goes home to his apartment in Midtown. He works nights at a hospital on First Avenue. I like the exercise after work, waiter says. Y luego aquí a las 9:30, el Dr. Walter dice que Walter Hart se sube también a la bicicleta 0827 y dice que, bueno, se va desde la casa al apartamento en Midtown, trabaja en las noches en el hospital de First Avenue, dice que le gusta ejercitarse después del trabajo. Oh, that's just the morning. Let's imagine the afternoon, the evening, and the night. Eso solamente en la mañana. 4 people from 7:15 till 9:30. 4 personas desde las 7:15 hasta las 9:30. Ahora imaginémonos la tarde, la noche y la madrugada. Bridget texts again, then in pairs said why each person uses a city bike. Emily uses a city bike because it's fast. Ok, aquí tenemos las razones por las cuales las distintas personas utilizan las bicis. Dice que Emily utiliza la bici porque es rápido. Someone else uses the bike because it is cheap. Alguien también dijo que era más barata. Because of the weather, por el clima también estaba en el texto. Those three were the most common ones. Esas tres eran pues las más comunes de todas en general. Complete the sentences from the text. In which sentences does S mean is? Ok, dice, completa las oraciones del texto. ¿En qué oraciones la apóstrofe la S significa is? And we're going to see the answers. Ok, Emily's bikes. Emily's bikes. Bien, vamos a completar de una vez la respuesta y vamos a analizar. Emily's bikes. Ok, bueno. Emily's office is in downtown Manhattan. La oficina de Emily queda en el centro de Manhattan. Aquí, the bike's cheap, she says. La bicicleta es barata, ella dice. Bueno, en la primera oración, el apóstrofe significa, o nos da a entender posesión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? La oficina de quién? De Emily, ¿cierto? Emily's office. Por otro lado, con objetos no podemos realizar ese apóstrofe y ese para posesión. Una pista, ¿no? Bikes, cheap. Aquí es el verbo to be, simplemente es bike is cheap. La bicicleta es barata. Hay que saber diferenciar en este caso. Número 1. El apóstrofe y la S para possession solamente son con people, personas. Not with animals, not with objects, no con animales ni con objetos. En este caso es el verbo to be, ¿ya? Is. La bici es barata.
Bike is me, ¿ok? Tener eso en cuenta. Yes, now let's read this. Text builder. Apostrophe S, possession or contraction. Tenemos aquí el apóstrofe y la S, posesión o contracción. If you see apostrophe S at the end of a word, decide if it refers to possession or if it is a contraction of is. Dice, cuando veas el apóstrofe y la S, al final de una palabra, decide si se refiere a una posesión o si se refiere a la contracción de is, del verbo to be. The city's blue public bikes, possession. The bikes belongs to the city. Bueno, aquí tenemos las bicicletas azules públicas pertenecientes a la ciudad. No es muy común, la verdad, que el apóstrofe S se utilice ni con animales, objetos, aunque a veces también suelen usarlo, como es este caso, ¿no? Aquí, las bicicletas azules públicas de la ciudad, ¿ya? Possession, posesión. The bikes belong to the city. Las bicicletas pertenecen a la ciudad. Megan's a waitress on the Lower East Side. Contraction. Contracción aquí. Megan's a waitress on the Lower East Side. Megan is a waitress, ¿no? Aquí vemos que no es una posesión, sino una contracción del verbo to be. Aquí tenemos del apóstrofe del is. Apóstrofe es significa is aquí en este caso. Acá pues indica posesión. Read the text builder, then read the sentences and write P, possession or C, contraction. Vamos a colocar una P si en la oración se refiere a posesión y una C si se refiere a contracción. Ravi is a doctor. Ravi es un doctor. Aquí es contraction. Es simplemente el verbo to be que están contrayendo. Es lo mismo. Ravi is a doctor. ¿Ok? David's mom is a teacher. Possession. La mamá de David es profesora. Posesión. Mamá de David. My train's always late. My train's always late. Mi tren siempre está atrasado. Es contraction. Contracción en este caso. My train is always late. Julia's brother starts work at 7. El hermano de Julia empieza a trabajar a las 7. Esto es pues, posesión, hermano de Julia. ¿Ya? We have one more. Tenemos una más. Do you have public bikes in your town or city? Are they popular? Why or why not? How do you usually travel to work or school? Do you like the trip? Why not? Why not? Ok, tenemos aquí unas preguntas, pero esto es más en parejas que yo haré en la siguiente clase. So with this, we say goodbye. Thank you so much for your attention. Con esto me despido y gracias por su atención.